Muy bien, muy buenas tardes con todos ustedes, alumnas y alumnos. Soy el doctor Mardonio Euskatie, cirujano de tórax y cardiovascular. Trabajo en el servicio de cirugía de tórax del Hospital Almenara y vamos a realizar esta tarde la teoría acerca de lo que es TBC pulmonar quirúrgica. ¿Ok? Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para que puedan visualizar las diapositivas. Cualquier problema técnico en el audio o en la visualización de las diapositivas, por favor, me interrumpen para saberlo. ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, sí, doctor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a revisar. Ustedes saben, la tuberculosis lo han visto cuando rotaban en hospitales, en medicina interna y también en microbiología, que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el Mycobacterium tuberculoso. Es caracterizado por la formación de los granulomas que ustedes han visto en sus clases de anatomía patológica en los tejidos, principalmente en los pulmones, pero también puede haber una afectación extrapulmonar. De ellas, la más frecuente afectación extrapulmonar es la ganglionar, la TBC ganglionar, y seguido por la TBC pleural. ¿Ok? De curso crónico puede conducir a la muerte sin un tratamiento específico. El agente etiológico es el bacilo de Koch, un aerobio obligado intracelular, induce una respuesta granulomatosa en el huésped y tiene una tasa de crecimiento lento que es afianzada y favorecida por los climas fríos. La transmisión es por aerosol, las gotitas de flush, cuando uno estornuda, cuando uno tose o cuando uno habla, y a través de la vía aérea ingresa este bacilo y se va a anidar a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos inferiores y también de los segmentos anteriores de los lóbulos superiores, también a nivel apical de los lóbulos inferiores. En cuanto a la evolución histórica de la tuberculosis, tenemos que en el siglo XV se llamaba la Gran Plaga Blanca. Afectó tremendamente a la gran extensión de territorio en Europa, muchos países europeos, la Gran Plaga Blanca. En 1882 tuvieron que pasar prácticamente más de 3 siglos para que empezara a tratarse la tuberculosis, ya que hasta ese momento no había, digamos, cura. Pacientes fallecían, tenía mucha morbimortalidad. Y bueno, aparece el padre de la colapsoterapia, que es Carlo Forlanini de Pavia, que nació en Italia, y en el año 1882 realiza por primera vez el tratamiento de neumotórax artificial intrapleural, así se llama, neumotórax artificial intrapleural. Y este tratamiento, como lo vamos a revisar en diapositivas más adelante, consistía en la inyección de volúmenes de aire a través de unas jeringas grandes de 60 mililitros de volúmenes de aire localizadas o inyectadas, mejor dicho, a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos superiores. ¿Okay? Koch en 1882 en Alemania también descubre e identifica el bacilo tuberculoso. En Delorme en Francia en 1894, años más tarde, realiza la primera decorticación pulmonar. Röntgen en Alemania en 1895 hace el descubrimiento de la radiografía para poder localizar las lesiones a nivel pulmonar. Y Jacobeus de Suecia en 1912 realiza por primera vez la neumolisis parietal por videotoracoscopía. ¿Ok? Bernoux realiza la primera neumonectomía y Friedlander realiza por primera vez la lobectomía. Perdón, Lilienthal por 1933 realiza por primera vez la neumonectomía y Friedlander en Estados Unidos realiza en 1935 la primera lobectomía pulmonar.
En 1944, Walsman también en Estados Unidos aísla los gérmenes saprofitos de la soya y descubre la streptomicina. Esto le valió un premio Nobel en 1952 y Robisek con Selikov en 1952 realizan el primer ensayo clínico probando la eficacia de la isoniazida en Francia. En la actualidad, pues se puede sospechar y probar la tuberculosis al examinar el esputo de los pacientes por la baciloscopía directa, pero la extensión de la enfermedad obviamente tuvo que esperar a la imagenología, ¿no? Y en 1895, como lo mencionamos, Röntgen en Alemania descubre los rayos X. Ernest Sauerbruch es considerado el pionero de la cirugía torácica. Nació en 1875, tenía 4 años cuando su padre murió de tuberculosis pulmonar y después de calificar como médico, inicialmente trabajó como asistente quirúrgico del doctor Mikulich. Mikulich, que es uno de los que descubrió la técnica de la colostomía en doble cañón de escopeta, que ustedes lo habrán revisado en cirugía general, ¿no? Pero Sauerbruch realmente fue quien se abocó y se interesó más que revisar la parte abdominal, la cirugía abdominal, más se dedicó a revisar la cirugía torácica. Bueno, vamos a avanzar esto ya lo hemos revisado. Las indicaciones de tuberculosis no multidrogo resistente es principalmente en las secuelas que deja el bacilo de Koch por la destrucción de parénquima pulmonar, la destrucción de tejido pulmonar. Van a formar principalmente las bronquiectasias, que son estas dilataciones patológicas de forma irreversible de los bronquios con pérdida, perdón, del epitelio mucociliar. El paciente manifiesta broncorrea con expectoración mucopurulenta a repetición, incluso neumonías a repetición. En algunos casos puede presentar hemoptisis, sobre todo cuando estas cavernas, estas bronquiectasias que pueden ser quísticas, cilíndricas o varicosas, se colonizan con un hongo que es el Aspergillus fumigatus que se encuentra en el ambiente y que va a colonizar a los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Son pacientes con tuberculosis son pacientes que no tienen una adecuada alimentación, son pacientes que están muy deteriorados en su estado general, tienen pérdida consuntiva, baja de peso, y son pacientes que lamentablemente son presas de los gérmenes y también hongos oportunistas que se encuentran en el ambiente. Un Aspergillus fumigatus, por ejemplo, ustedes que son inmunocompetentes, no les va a afectar, pero sí a estos pacientes, ¿no? Que tienen estas cavernas que van a ser colonizadas por este hongo oportunista y que va a formar los micetomas o los aspergilomas, ¿no? Y estos micetomas aspergilomas tienen alto riesgo de hemoptisis masiva. ¿A qué se le denomina hemoptisis masiva? Al sangrado mayor de 500 centímetros cúbicos en 24 horas. ¿Y a qué se le denomina hemoptisis recurrente? A la presentación de 3 episodios de hemoptisis en una semana. Entonces, ya saben cuáles son las indicaciones: las bronquiectasias, micetoma, la hemoptisis masiva recurrente. Los fibrotórax, ¿qué son los fibrotórax? Es la inflamación de las dos hojas de mesotelio, la hoja pleural visceral, que es la que recubre a los pulmones, y la hoja pleural parietal, que es la que va a recubrir a las costillas internamente, ¿no? Entonces, entre estas dos hojas, este bacilo va a generar una reacción inflamatoria, en algunos casos incluso granulomatosa, y lo que va a generar es un engrosamiento de la pleura visceral, como también la parietal. A eso se le va a llamar paquipleura o paquipleuritis. Y en muchos casos, este engrosamiento que hay de la pleura es tan marcado que el paciente incluso puede tener una restricción para que el pulmón que está debajo de estas hojas pleurales pueda inflar completamente. Incluso a veces puede
darse el término de pulmón atrapado, que es cuando esta Doctor, restricción... Sí, disculpe, ¿a qué se refiere con indicaciones de TBC en un multidrogo resistente? allá, indicaciones de los pacientes que han tenido tuberculosis pero no multidrogos resistentes. Después vamos a revisar los pacientes que son multidrogos resistentes. En este caso, los pacientes no multidrogos resistentes principalmente son por las secuelas de tuberculosis y las complicaciones propias de esta enfermedad que afecta tanto a nivel de los bronquios como también del parénquima pulmonar. ¿Correcto? Doctor, Ok. Entonces, el fibrotórax entonces es un engrosamiento de la pleura parietal y visceral que puede generar esta restricción para que el pulmón pueda inflar completamente. Y en estos casos de fibrotórax, la indicación sería realizar una decorticación pulmonar para poder liberar de esta cáscara gruesa, de esta coraza que recubre los pulmones y que impide que infle completamente. No se hace la decorticación para liberar al pulmón de esta capa y pueda inflar completamente. Ahora, las bronquiectasias, para que puedan ser quirúrgicas, deben ser bronquiectasias localizadas. Si tenemos un paciente que tiene unas bronquiectasias difusas en los dos pulmones, definitivamente ese caso probablemente ya no es quirúrgico. Las bronquiectasias, para que puedan ser quirúrgicas, deben estar localizadas o confinadas ya sea a un lóbulo o ya sea a uno de los pulmones. Pero si hay afectación bipulmonar de ambos pulmones, lo más probable es que ese paciente ya no sea candidato a cirugía y vamos a revisar ahora por qué. Bueno, las complicaciones de la TBC también, la fístula broncopleural, que es cuando este bronquio que ha estado dilatado, ha estado inflamado, el tejido se ha vuelto tan friable que el paciente que tiene esta tos exagerada, esta tos persistente, el bronquio se ha roto y se ha generado una fístula, una comunicación entre el bronquio y el espacio pleural. Entonces el paciente va a presentar neumotórax y también va a presentar empiema pleural, porque el bacilo de Koch va a colonizar la cavidad pleural donde está la hoja de la pleura parietal y también va a ser colonizado por gérmenes gram positivos y anaerobios, ¿no? Que también se encuentran en la vía aérea. Entonces va a haber una colonización mixta, no solamente del bacilo de Koch, de este espacio pleural. Es por eso que los pacientes también pueden llegar a una complicación como un empiema tuberculoso, que es pus en cavidad pleural, no solamente tuberculoso, sino un empiema de mixto, ¿no? Porque también hay gérmenes, como vuelvo a repetir, gram positivos y anaerobios. Y los abscesos, que también en estas zonas donde ha habido esta ruptura de estos bronquios y que ha generado estas fístulas, se pueden formar abscedaciones por colecciones de estos gérmenes localizadas y que pueden generar los abscesos pulmonares. El micetoma, que es esto que vemos en este momento, son imágenes de bronquiectasias de tipo cilíndrica y quísticas, pero vemos acá este detalle, vean, acá hay una caverna quística que ha sido colonizada por este contenido que ven dentro de ella. Este es un micetoma. ¿Ya? Este es el Aspergillus fumigatus, el hongo oportunista que ha colonizado esta caverna. Fíjense, hay una destrucción extensa del lóbulo superior derecho. Fíjense, desde la región apical, la región anterior no tanto, pero sí la región posterior y apical del lóbulo superior derecho. ¿Ok? Este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Entonces, ¿cuál sería el plan en este paciente? Fíjense, este es el lóbulo medio, el lóbulo inferior, aparentemente normal, pero también se ve cierto engrosamiento pleural del lado derecho. Entonces, de acuerdo a estas imágenes, ¿cuál sería la indicación quirúrgica que debemos realizar en esta paciente de 21 años? A ver, ¿quién me dice? ¿Me escuchan?
Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, Puede ser, sería sí, una lobectomía superior derecha porque está localizada, ¿no? Y no están invadidos lo que muy son los bien. lobos medio e inferior. Exactamente. ¿Cuál es su apellido, Luna? Basilio, Muy bien, Stephanie Basilio. excelente. Exactamente, Stephanie. Esa es la indicación, una lobectomía superior derecha, porque las bronquiectasias están localizadas, no son bronquiectasias difusas, y es posible retirar este tejido pulmonar enfermo. Y en este caso, miren, veamos aquí, es una tomografía axial computarizada en ventana pulmonar. Vemos en este caso el pulmón derecho, vemos que hay aparentemente engrosamiento de la pleura, pero vemos una lesión en el segmento posterior del lóbulo superior. Acá hay una caverna y acá casi está completamente obturada por el hongo que ha colonizado esta caverna, ¿no? Esto es un micetoma del segmento posterior del lóbulo superior derecho. Entonces acá también la indicación es una lobectomía superior derecha. ¿Okay? Fíjense acá, por ejemplo, acá tenemos eh, una afectación difusa de ambos pulmones. Hay bronquiectasias de tipo cilíndricas, también hay bronquiectasias quísticas. Este es el lóbulo inferior derecho, pero este es el segmento apical casi. Fíjense, hay una destrucción completa del tejido pulmonar y también esta zona que ha sido colonizada completamente por el hongo oportunista, que es el Aspergillus fumigatus. Y en el lado izquierdo también, en la base del lóbulo inferior, podemos ver este micetoma, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esta paciente lo más probable es que no tenga indicación quirúrgica debido al extenso compromiso pulmonar. En este caso, vemos a nivel del lóbulo inferior derecho, que ha sido completamente destruido, hay una gran caverna que ha sido colonizada por este Aspergillus fumigatus, y en el caso del izquierdo prácticamente no se ve parénquima pulmonar, ha sido completamente destruido el pulmón izquierdo, fíjense. Acá, por ejemplo, el plan sería hacer una neumonectomía izquierda, y en este caso una lobectomía inferior derecha, lo cual es incompatible con la vida, el paciente quedaría con dos lobulitos pequeños, entonces este paciente no es tampoco quirúrgico. En este caso vemos un micetoma en el lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Y en este otro caso, en esta radiografía, se puede visualizar un micetoma del lóbulo superior izquierdo. La bronquiectasia, bueno, ya les expliqué Doctor, que... Sí, dígame. doctor, disculpe. ¿En qué caso sería una indicación quirúrgica? ¿Cuando hay afectación del hongo, cuando hay micetoma? Sí, una de las indicaciones quirúrgicas es la presencia del micetoma. Ya lo he mencionado al inicio. Una de las indicaciones quirúrgicas es cuando tenemos la presencia de un micetoma y cuando tenemos bronquiectasias localizadas, no bronquiectasias difusas como estos dos casos, por ejemplo, que les he mencionado, ¿no? Acá hay dos micetomas, pero es una afectación bipulmonar extensa. Esto no tiene indicación quirúrgica. Tiene que tener un micetoma localizado o de repente en un solo pulmón, dos micetomas, tres micetomas, pero de un solo pulmón. El otro pulmón tiene que estar sano para que el paciente pueda, digamos, tolerar una cirugía resectiva pulmonar. Muy bien. Esta, por ejemplo, son bronquiectasias difusas, tipo quística, vamos a avanzar esa parte. Y hay un examen muy importante que es la evaluación prequirúrgica, dentro de ella, el riesgo quirúrgico, así como también las pruebas de función pulmonar. A la cabeza tenemos a la espirometría. La espirometría es un examen de prueba de reserva funcional pulmonar que nos va a permitir saber cómo va a quedar nuestro paciente después de la extirpación, ya sea de un lóbulo o ya sea de un pulmón completo. O sea, nos va a dar un pronóstico. ¿Cómo va a quedar mi paciente después de que lo operen? La idea de una cirugía resectiva pulmonar es mejorar la calidad de vida del paciente. Si mi paciente tiene hemoptisis, es evitar que vuelva a tener estos episodios de hemoptisis. Si el paciente tiene broncorrea con expectoración mucopurulenta, es evitar que mi paciente tenga esta tos
con expectoración mucopurulenta, con neumonías a repetición. Entonces, es mejorar la calidad de vida del paciente. Pero si yo opero un paciente para dejarlo, digamos, oxígeno dependiente, porque de repente no tenía una adecuada reserva funcional, en ese caso mejor no lo opero desde el inicio, ¿no? Por eso que acá hay que evaluar lo que se llama dos términos, ¿no? Operabilidad y resecabilidad. Cuando hablamos de operabilidad, es ver cómo está el estado funcional del paciente. Ver si es un paciente, por ejemplo, bien nutrido, que tiene una buena reserva proteica, una buena albúmina, una buena hemoglobina, es un paciente independiente, no es un paciente postrado, ¿no? Eso es bueno para que el paciente mejore la calidad de vida, ¿no? Ahora, lo otro es las pruebas de reserva funcional pulmonar. A la cabeza la espirometría, que es un examen que realizan los neumólogos y en el cual se va a valorar el volumen expiratorio forzado al primer segundo en litros, en volumen. Y eso es muy importante que ustedes lo fijen. Si yo tengo un volumen, un B sub 1 del primer segundo mayor de 2 litros, mi paciente va a tolerar una neumonectomía. Si yo tengo un B sub 1 mayor de 1.5 litros, el paciente va a tolerar una lobectomía. Si yo tengo un B sub 1 mayor de 0.8 litros, el paciente va a tolerar una segmentectomía. Entonces es muy importante que ustedes fijen esto, porque esto va a dar el pronóstico de cómo podría quedar el paciente después de una cirugía resectiva de pulmón. Si yo en una espirometría, a ver, vamos a preguntar. Si yo en una espirometría tengo, digamos, un B sub 1 de 1.5 y yo necesito someter a mi paciente a una neumonectomía, ¿cuánto? ¿Lo opero o no lo opero con ese B sub 1? 1.5. A ver qué me dice Catherine. Adelante. Doctor, disculpe, no podía ingresar al inicio de la sesión. Doctor, si fuera en ese caso un BES1 de 1.5 y tengo que hacerle una neumonectomía, entonces el paciente no lo va a tolerar y puede ser que necesite después oxígeno suplementario. Así es, muy bien, porque ¿cuánto debería ser para hacer una neumonectomía? Para neumonectomía debería ser mayor a 2 litros, doctor. Muy bien, excelente. Ya, eso es muy importante que ustedes lo fijen, porque eso lo van a ver en su rutina de médicos cuando ustedes vayan a rotar de repente un servicio quirúrgico de tórax, van a, van a saber que si el B sub 1 está en 2, perdón, en 1.5 y el paciente tiene el pulmón izquierdo completamente destruido, necesita una neumonectomía, entonces, entonces mejor no tocarlo, ¿no? Mejor no operarlo. Y en ese caso, la única alternativa que quedaría para este paciente, ya que no tiene una pobre reserva funcional pulmonar, sería las embolizaciones de arterias bronquiales para evitar justamente las hemoptisis masivas, ¿no? ¿Y cómo se realiza estas embolizaciones de arterias bronquiales? A través de cateterismo, no cardíaco, sino cateterismo a nivel de la arteria aorta torácica descendente. Se ingresa por las arterias femorales con unas guías, unos catéteres, y se va a posicionar este catéter a nivel de la aorta torácica descendente. Entonces se va a localizar la zona donde se encuentran las bronquiectasias o el micetoma, y a ese nivel, porque recuerden que la aorta torácica descendente nace en las arterias bronquiales, se va a inyectar una sustancia embolizante, como por ejemplo el cianocrilato o histocril, que es un cemento que al contacto con la sangre se vuelve duro prácticamente, como si fuera un cemento, y que tapa el flujo anterógrado hacia esa zona, o sea, el flujo arterial. Entonces, de esta forma, prácticamente ya en riesgo de sangrado
queda anulado, ¿no? Entonces a eso se le llama embolización de arterias bronquiales y es, digamos, un tratamiento paliativo para los pacientes que tienen una afectación pulmonar extensa, ¿no? Y que no son candidatos a cirugía. Entonces, las técnicas quirúrgicas tienen dos fases. Una fase que era en la etapa antes del descubrimiento de los fármacos antituberculosos y otra fase que era después del descubrimiento de los fármacos antituberculosos. Esa primera fase estuvo marcada por las técnicas de colapsoterapia, que son las que vamos a revisar a continuación, y posterior a ello, después del descubrimiento de estos fármacos, vinieron ya las resecciones pulmonares, cuyos principios fueron primero remover el tejido enfermo, mantener la función pulmonar, lo que les dije, resecar siempre y cuando el paciente quede, digamos, con buena calidad de vida, con buena reserva funcional pulmonar, y tercero, que la tuberculosis no esté activa. ¿Ok? Y bueno, dentro de las cirugías de resección pulmonar tenemos a las lobectomías, las neumonectomías y las segmentectomías. Entonces vamos a revisar las técnicas de colapsoterapia, cuyo padre y propulsor fue Forlanini de Pavia. ¿Quién fue el primero en realizar una técnica de colapsoterapia a través del neumotórax artificial intrapleural, que como les adelanté, es una técnica en la cual se van a inyectar volúmenes de aire, aproximadamente 60 mililitros, volúmenes de aire, cada 2 semanas con la finalidad de generar una presión sobre estas cavernas que están localizadas a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos superiores, ¿no? Entonces se tenía ese pensamiento que le metían presión de aire y con esa presión esas cavernas eran aplastadas, ¿no? Pero se vio posteriormente que a pesar de que le metían volúmenes de aire, inyecciones repetidas de aire a la cavidad de los segmentos apicales, no había un colapso adecuado de estas cavernas. Entonces, ahí es cuando Jacobeus de Suecia descubre la técnica de sección de adherencias en neumotórax artificial. O sea, habían unas adherencias que sujetaban al tejido pulmonar que evitaban que este tejido pulmonar se colapsara, ¿no? A esa sección de adherencias. Entonces, a eso se le llamó, cuando fue asistido por videotoracoscopía, porque Jacobeus de Suecia fue el padre de la videotoracoscopía, se le llamó neumolisis intrapleural cerrada, ¿no? Neumolisis intrapleural cerrada. Neumolisis, que es sección de las adherencias, intrapleural porque era dentro de la cavidad pleural, y cerrado porque era a través de la videotoracoscopía. Y la neumolisis intrapleural a cielo abierto ya no fue con videotoracoscopía, fue con un corte para poder llegar a la cavidad pleural, seccionar estas adherencias y cerrar nuevamente el tejido para ya realizar, ahora sí, la técnica de neumotórax artificial intrapleural con la inyección de estos volúmenes de aire. Después vino otra técnica que es las técnicas de frénico-parálisis, y en las técnicas de frénico-parálisis hay la frénico-parálisis completa y permanente, que era la frenisectomía, y la temporal, que era la frénico-presura. En el caso de la frenisectomía, lo que se hacía era... Doctor, Sí, disculpe dígame. que le interrumpa. ¿En qué consistía Sí, la dígame. Disculpe que le interrumpa. ¿En qué consistía la neumolisis intrapleural cerrado? No lo entendí muy bien. Ah, ya, era por videotoracoscopía. Se ingresaba con un toracoscopio para poder visualizar dentro de la cavidad pleural las adherencias que estaban localizadas a nivel de los segmentos apicales y seccionarlos para poder permitir el descenso del pulmón y después poder realizar el neumotórax artificial, que era inyectar estos volúmenes de aire para realizar el neumotórax artificial y el colapso de estas cavidades localizadas a nivel apical. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la frénico-parálisis consistía en la frenisectomía, que era la abulsión o el arrancamiento del nervio frénico. Se hacía una incisión a nivel cervical por delante del escaleno medio y prácticamente se enrollaba en una pinza Kelly completamente el nervio frénico y se arrancaba, ¿no? A eso se le llamaba frenisectomía y era una parálisis prácticamente permanente, ¿no? En el caso de la parálisis temporal,
no se arrancaba el nervio frénico, sino se pinzaba. Con una pinza se aplastaba este nervio y se hacía una frénico-presura, originando una parálisis temporal. El nervio frénico quedaba en su lugar, pero sí quedaba irritado y se producía una parálisis temporal. Entonces, esto tenía por finalidad generar el ascenso de este hemidiafragma, con la finalidad de que al ascender el hemidiafragma aplastara las cavernas localizadas a nivel de los segmentos apicales o de los lóbulos superiores. Y en el caso del neumoperitoneo, de la técnica de frénico-parálisis, ya sea la frenisectomía o la frénico-presura, como neumoperitoneo, o sea, la inyección de volúmenes de aire en cavidad peritoneal, estaba diseñada para los casos de pacientes que tuvieran cavernas localizadas en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Ojo, la técnica de frénico-parálisis combinada con neumoperitoneo, que era la inyección de volúmenes de aire a nivel de la cavidad peritoneal, estaba indicada para los pacientes que tenían estas cavernas a nivel de los segmentos apicales, pero de los lóbulos inferiores, ¿ok? Entonces, esa es la atingencia que hay que hacer en este caso. La toracoplastía es otra técnica de colapsoterapia que consistía en la resección de segmentos de arcos costales posteriores para reducir el tamaño de la cavidad pleural. Entonces, cuando se reducía el tamaño de la cavidad pleural, la pleura parietal era la que prácticamente aplastaba estas cavernas que estaban localizadas a nivel apical, porque ya no había las costillas que, digamos, le dieran la estabilidad, ¿no? Ya no habían costillas que mantuvieran, la estabilidad de esta pleura parietal, y prácticamente se retraía la pleura parietal, aplastando estas cavernas localizadas a nivel de los lóbulos superiores. Y el colapso por presión directa vino, digamos, a estar representado por las técnicas de plombaje. ¿Qué es el plombaje? El plombaje es la colocación de unos dispositivos de cuerpos extraños que van a localizarse y van a aplastar directamente las cavernas dentro de la cavidad pleural, como lo vamos a revisar en las próximas diapositivas. Esto, por ejemplo, era una técnica de neumolisis extrapleural. Lo que se hacía aquí era colocar, en este caso, músculo debajo de las costillas para que la pleura parietal aplastara estas cavernas. Aquí lo que se colocaba ya no era músculo, sino era grasa. Como ustedes ven, se retiraba grasa de la región glútea, o grasa, por ejemplo, en los pacientes que tenían lipomas, y esta grasa era nuevamente colocada dentro de la cavidad pleural para poder aplastar estas cavernas que estaban localizadas a nivel de los segmentos apicales de los lóbulos superiores. Esta es la técnica de frenisectomía. Como les dije, por delante del escaleno medio se hacía el enrollamiento del nervio frénico y prácticamente se arrancaba, ¿no? Esta es la técnica de frenisectomía, o sea, la frénico-parálisis permanente. Las indicaciones de la toracoplastía principalmente son estas: en el caso de cavernas de los lóbulos superiores, enfermedad fibrocasiosa extensa, tuberculosis bronquial con caverna en una zona de atelectasia, cuando un neumotórax artificial ha sido inefectivo o abandonado precozmente, y como método compensatorio después de la cirugía de resección pulmonar. Entre las técnicas de toracoplastía, las más importantes o las más conocidas son la de Brauer-Friedrich, que era este tipo de toracoplastía. La incisión era en forma de U, una toracotomía en forma de U, y acá se realizaba la resección de los segmentos de arcos costales posteriores, entre 4 a 5 centímetros de costilla se retiraba, prácticamente para que esta pleura parietal se retrayera y aplastara las cavernas que están localizadas a nivel apical. Se retiraban a veces hasta incluso
los 9 segmentos, ¿no? Como vamos a ver. Esta es otra técnica, esta es una toracoplastía paravertebral, ya no es en forma de U, de Will-Sauerbruch, o sea, se hacía una incisión paravertebral para poder también localizar estos segmentos de arcos costales posteriores y se retiraban pues incluso desde la segunda hasta la novena costilla de los segmentos de arcos costales posteriores, ¿no? La finalidad, vuelvo a repetir, era reducir el tamaño, el área de la cavidad pleural de este lado. Después de resecar los segmentos de los arcos costales, se anudaban con alambre los segmentos que habían quedado de las costillas. Pero pues esta técnica generaba en los pacientes deformidad, ¿no? Siempre se generaba la escoliosis de la columna en la región dorsal debido a que esta retracción también tironeaba de la columna vertebral hacia este lado. Entonces, el paciente era una cirugía deformante. Lamentablemente se solucionaba el problema de las cavernas, pero el paciente quedaba con esta deformidad, ¿no? Tal como podemos ver en esta tomografía. Aquí vean el pulmón derecho completamente inflado, aparentemente sin lesiones, pero aquí el pulmón izquierdo pues ha sido completamente destruido, y acá lo que se ha hecho es una toracoplastía para evitar pues de que estas cavernas puedan generar mayor daño. El colapso por presión directa o el plumbaje es esa técnica que les mencioné en la cual se creaba un espacio quirúrgicamente y se rellenaba con material ya sea fina, ya sea con esferas de lucita, que ahora vamos a ver qué es, y esto estaba indicado para lesiones en los lóbulos superiores con cavernas centrales, en pacientes que lamentablemente tenían mal estado general, no eran candidatos a cirugías resectivas pulmonares, lesiones también en ambos lóbulos superiores, o asociado a otro procedimiento de colapsoterapia, y pacientes con capacidad respiratoria reducida. O sea, estas eran técnicas prácticamente paliativas, ¿no? Acá miren, las cavernas en los segmentos apicales del lóbulo superior se colocaban estas esferas. Son esferas que se llaman esferas de lucita, que tenían por finalidad aplastar estas cavernas. Pero ¿cuál era el problema cuando se hacía esta técnica? Que estas esferas podían migrar y podían lacerar la región mediastinal, ocasionando fístulas aortopleurales, ¿no? O incluso también esófago-pleurales, y si se iban hacia la región de la pared torácica, hacia afuera, ocasionaban mucho dolor por compresión de la pleura parietal, o incluso en algunos casos la migración hasta la piel, ¿no? Sumamente dolorosas. Esas eran algunas de las complicaciones que podían tener estos pacientes. Acá se colocaron prácticamente todas estas esferas plásticas encerradas en una envoltura plástica, fíjense, para aplastar la pleura parietal y permitir el colapso de estas cavernas localizadas a nivel apical. ¿Cuáles son las complicaciones de la toracoplastía? La perforación pleural, las lesiones vasculares, porque hay que recordar que la toracoplastía se realizaba desde la segunda costilla prácticamente, y en ese nivel teníamos al paquete vascular subclavio, la vena, la arteria subclavia, también por ahí pasaba el plexo braquial, por eso que también habían lesiones nerviosas. Siempre había que tener mucho cuidado con esas estructuras. La lesión vascular deviene en un shock hipovolémico, ¿no? Operatorio. Estas son las famosas adherencias que yo les mencionaba. El pulmón está sujetado prácticamente a la pleura parietal, a las costillas, por eso no colapsaban las cavernas, por estas adherencias que son sumamente sangrantes. Aparentemente se ven inofensivas, pero cuando se seccionan, se cortan estas adherencias, empieza tremendamente a sangrar la pared del tórax o incluso el parénquima del mismo pulmón, ¿no? Y eso es lo que hay que seccionar primero. Por ejemplo, en la técnica de neumolisis intrapleural cerrada, se veía, tal como se ve esta imagen, obviamente no con esta definición, lo veían directamente a través mirando directamente hacia adentro. El cirujano en esos tiempos no había una pantalla que te permitiera mostrar esto.
y bajo visión directa, por toracoscopía, se seccionaban estas adherencias y una vez que el pulmón caía, ahí recién se podía realizar el neumotórax artificial pleural a través de la inyección de estos volúmenes de aire para colapsar las cavernas de los lóbulos superiores. También la decorticación pulmonar que les mencioné, hay la formación de paquipleura visceral, formación de paquipleura parietal, hay que decorticar para liberar el pulmón y pueda inflar completamente, ¿no? En muchos casos esta paquipleura está acompañada de pus también, entonces había que limpiar, evacuar la pus y después realizar la decorticación, retirar toda esa cáscara que envolvía el pulmón y que impedía que infle completamente. En algunos casos, cuando había infección, en algunos casos cuando ya la infección por estos empiemas era crónico, había una fístula broncopleural en estos pacientes y estas fístulas mantenían, digamos, una alimentación de infección, una colonización permanente de esta cavidad con gérmenes de flora mixta, anaerobios, gram positivos y el bacilo de Koch también. En estos casos había que realizar una ventana pleural, que es esto que ustedes están viendo. Esto se le llama fístula pleurocutánea o ventana pleural, que era básicamente para realizar la limpieza de esta cavidad constantemente, permanentemente se hacía la limpieza, ya sea con gasa seca o también con instilación de un poco de suero fisiológico para retirar todo este tejido fibrótico, ¿no?, que se formaba en esta cavidad. Entonces, el rol de la cirugía en el caso de tuberculosis multidrogo resistente, ojo, multidrogo resistente, era la resección del tejido pulmonar afectado más el tratamiento antituberculoso, y esto tenía una tasa de cura mayor al 85%. Pero ¿cuáles eran los principios para poder realizar la cirugía? Como les dije, primero, que el paciente tenga las lesiones localizadas, ya sea en un lóbulo o ya sea en un solo pulmón, ¿no? Segundo, que el tratamiento prequirúrgico sea mínimo de 3 meses hasta 6 meses. El tratamiento con fármacos antituberculosos mínimo sea durante 3 meses. Después, que la baciloscopía idealmente fuera negativa y el cultivo también, pero en ciertos casos nosotros ingresábamos a veces con la persistencia de baciloscopías y cultivos positivos todavía, pero eso era lo ideal, ¿no? Pero sí, no olviden que el tratamiento mínimo debe ser de 3 meses con fármacos antituberculosos. Y no significaba que una vez que el paciente se operaba, ya se olvidaba de los fármacos y estaba curado. No. Después de la cirugía, el paciente tenía que continuar un tratamiento con los fármacos antituberculosos por más de un año, ¿no? Más de un año con refuerzo de la administración de estos fármacos antituberculosos por más de un año después de la cirugía. ¿Ok? Y tercero, la preservación de la función pulmonar, que como les dije, era de suma importancia para mejorar la calidad de vida de los pacientes y no empeorarlas. Y el objetivo siempre en la cirugía en tuberculosis ha sido la disminución de la carga basilar en las lesiones cavitadas, porque en estas lesiones de cavernas se dice que hay alta carga basilar y puede generar recaídas posteriormente de estos pacientes. Por eso que era necesario la cirugía resectiva de estas cavernas. Doctor, Sí. cuando usted indica TBC multidrogo resistente, quiere decir que cuando no responde ya los tratamientos farmacológicos, ¿no? Así es, cuando ya hay una resistencia a la isoniazida, a la rifampicina y también a las quinolonas y los fármacos que son parte del esquema para los pacientes multidrogo resistentes. O sea, que a pesar del tratamiento, estas lesiones no desaparecen, se mantienen y en esos casos ya se vuelve quirúrgico. Sí, doctor. Ok,
Entonces, las complicaciones de la cirugía de tuberculosis son las siguientes. Ustedes recuerden que en los pacientes con tuberculosis vamos a encontrar siempre esas adherencias que yo les mostré en una foto, que estaba el pulmón pegado. Esas adherencias van a generar alto riesgo de sangrado, ¿no? Las infecciones también, obviamente, porque a veces hay fístulas y este tejido es muy friable. Y está el bacilo de Koch y los gérmenes también propios de la vía aérea. Los empiemas, cuando hay, digamos, fístula broncopleural propiamente, y la muerte. Muy bien, alumnos. Yo les agradezco a todos por su atención. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya se me Doctor, fue. Sí, cuando dígame, usted habló dígame, del, alumno. cuando usted habló del plombaje, ¿el plombaje en qué consistía? Disculpe. El plombaje era el colapso por presión directa. Se creaba un espacio en la cavidad pleural donde estaban el pulmón, y se localizaba a nivel de las cavernas de los lóbulos superiores ese espacio, y en ese espacio se rellenaba, por ejemplo, ¿no?, con esas esferas de lucita, que eran esas esferas metálicas o de plástico que se colocaban para que directamente estas esferas aplastaran estas cavernas que están localizadas en el lóbulo superior. Cuando había ese aplastamiento, durante mucho tiempo generaba una fibrosis de esta caverna. Entonces la caverna se cerraba, se sellaba, por decirlo de alguna forma. A eso se llama plombaje, colapso por presión directa. ¿Ok? Doctor, lo que indica de las esferas está indicado en el plombaje, ¿no? Claro, es parte del plombaje. En este caso es uno de los materiales con el cual se realiza el plombaje. Otro material que se puede colocar también es parafina. Bloques de parafina también se puede colocar. Entonces, lo más usado siempre ha sido las esferas de lucita. ¿Está claro? Sí, doctor. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, ya se han retirado varios alumnos. Yo le agradezco a todos, también a su compañera. Siempre es bueno preguntar. Ahora es cuando deben preguntar, no deben tener dudas al respecto. Siempre la universidad es para que ustedes pregunten, 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 no se cansen de preguntar. Bueno, yo estoy saliendo de un proceso de recuperación. Sus compañeros ya lo saben, ¿no? Estoy recuperando una cirugía de emergencia. Pero bueno, ustedes, yo les aconsejo, yo he sido exalumno de la Universidad de Ricardo Palma, y siempre pregunten, nunca se queden con la duda, nunca se muerdan la lengua. Yo felicito a la alumna que estaba preguntando, me parece que eso significa que tiene mucho interés en aprender, y eso hay que hacer siempre, todos ustedes, nunca se queden con ninguna duda, por más mínima que sea, porque puede marcar la diferencia en un examen. Ustedes van a competir cuando terminen la especialidad, o mejor dicho, la carrera de médicos. Cuando salgan como médicos van a competir con diferentes universidades, y bueno, va a depender de ustedes mismos poder ganar, poder alcanzar lo que ustedes realmente quieran, ¿no? O sea, eh, depende solamente de ustedes, y así, como se dice, no, nunca se cansen de preguntar, pregunten. Ahora en la universidad es cuando ustedes tienen todo el derecho de preguntar hasta el cansancio, porque tienen que aprender como esponjas y captar toda la información necesaria para que cuando ustedes entren a la cancha, como se dice, sepan hacer frente y responder ante otros colegas. ¿Ok? Muy bien, les agradezco a todos alumnos y alumnas por su atención y les deseo una feliz tarde. Gracias, doctor. Ok.